El tema del día de hoy, el ahorro. Tengo un billete de 200 soles y yo te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Ganar ese dinero o guardarlo? ¿Qué es más difícil? Piensen bien. Porque tú, ¿cómo? Para ti guardarlo. Porque hay quienes generan dinero de una forma fácil, en el buen sentido. Es decir, son muy hábiles para los negocios y cierran un negocio y ya incluso están pensando en el próximo y ya tienen el dinero. Por eso que ahí Cecita decía, para mí es más fácil generar dinero que guardarlo. ¿Por qué? Porque también está la otra parte, que es más fácil gastar ese dinero o ahorrarlo. Dependiendo, ¿no? Porque tú puedes estar en una necesidad urgente y lo gastas rápidamente. Como que tú dices, no puedo vivir con lo que yo recibo y para mí, pues, guardarlo es fácil, ¿no? Dependiendo. Quiero que piensen en un número cualquiera, ¿ok? ¿Cuánto dinero les ha pasado a ustedes por las manos en los últimos 10 años? Sumando sueldos, propinas, ventas, regalos. En los últimos 10 años, hagan un cálculo. Díganlo sin miedo, a ver, ¿cuánto dinero ha pasado por sus manos? Por sus manos me refiero por su cuenta bancaria, billeteras. Láncenme una cifra sin miedo, así uno por uno, a ver. Díganlo sin miedo. ¿Cuánto? En los últimos 10 años, ¿cuánto? 10.000 soles. No hay estacionadores acá, no se preocupen. ¿Nadie se atreve? No, mejor no, mejor no. Pero a veces sí ha pasado muchísimo dinero en estos últimos 10 años. Te pregunto, ¿dónde está ese dinero hoy? Acá, dice. Acá. ¿Dónde está ese dinero hoy? ¿Dónde está? Miren, ¿dónde está el 5% de ese total de estos últimos 10 años? ¿Dónde se encuentra esos 5%? Estacionado afuera, ¿no? Aparcado afuera. En ropa, en la educación de los hijos, en una casa de repente, artefactos, etcétera, etcétera. Pero se han dado cuenta que, y esto más adelante vamos a hablar, ¿ok? No es tema de hoy, pero una casa es un bien, es un activo bueno, regular o malo. Bueno, hasta diríamos que muy bueno, ¿no? Una casa o un departamento, o una propiedad en sí. Un auto es un bien muy bueno, regular o malo, o muy malo. ¿Por qué regular? Si se va a trabajar ese vehículo en buena hora, ¿ok? Ahora, sí, y también esto es válido, porque de repente la familia se traslada mucho, desde el padre, la mamá, los hijos, exactamente. Y claro, tú dices taxi, y gastas en el taxi al día, vamos a suponer, gastas en taxis unos 80 soles, y a lo mejor haciendo el cálculo, diariamente esos 80 soles, bien podrías haber ahorrado para comprar un auto y también para combustible. Entonces, pues hacen la valoración y dicen, no, a nosotros nos conviene un auto para poder colocar nuestras cosas cómodamente, salir al trabajo, al colegio, e ir los fines de semana a pasear, hasta un viaje de repente, dependiendo del auto, ¿no es así? Pero miren la valoración que hacemos. Ahora, la ropa, invertir en ropa, ¿es un bien bueno, regular o malo? ¿Cómo? No es un bien, exactamente. Es un gasto, ¿no? Empezando por ahí. A veces hay gente, sí, que necesita tener determinada etiqueta de ropa por su tipo de trabajo. Entonces sí va a ser una inversión, ¿ok? Pero ya si tú quieres ponerte la ropa de moda porque tú viste en el TikTok que la modelo, que el influencer lo tiene y tú, mamá, papá, quiero ese tipo de ropa, y por eso tu papá, ¿no? Ay, hijita, pero eso cuesta pues todo mi closet, ¿no? Un solo conjunto cuesta todo lo que yo tengo puesto. Entonces, no, en ese sentido no es un buen gasto. ¿Ok? Pero miren, vamos a ir al concepto del ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la porción de los ingresos que no se destina al consumo, sino que se reserva para el futuro. Es una herramienta fundamental de salud financiera que permite, ¿qué cosa? Afrontar emergencias, evitar deudas y alcanzar metas a corto o largo plazo sin desequilibrar el presupuesto familiar. Entonces, el ahorro, hermanos, es esa porción de tu ingreso que tú dices,
esto no es para los gastos semanales, mensuales, no. Esto es un dinero extra, vamos a decirlo así. Es un excedente en algunos casos. ¿Ok? Ese es el ahorro. El concepto está bien claro, no hay mucho que ahondar aquí. Ustedes saben que se ahorra no para el presente, sino para el futuro. ¿Ok? El ahorro funciona para el futuro. Y como estábamos hablando al comienzo, uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, para eso es el ahorro. Hay tres tipos de personas cuando se habla del ahorro y su relación con la cantidad de dinero que poseen. El primero es el derrochador. El derrochador. Proverbios 21, 17, 20 dice, el que ama el placer, miren lo que dice Proverbios, es muy claro. Dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Ven? ¿Qué palabra se repite acá? ¿Qué palabra se repite? Si son bien observadores. ¿Cómo, Rosita? ¿Qué palabra? Ama, ¿no? Amor. El amor. El que ama el placer. ¿Qué placeres ustedes ven en redes sociales? Me refiero a gustos, a preferencias. ¿Qué placeres ven que la gente se deleita hoy en día en redes sociales? ¿Con qué tipo de placeres? Comidas en restaurantes carísimos. ¿Como cuál? ¿Como cuál, Jessica? No sé. Dice, no sé. Yo no voy. Ahí está. Exer es más sincero. Tanta, dice. Tanta. Yo voy a comer ahí mi aguadito de 20 soles. Y mejor no conoce. ¿Qué otro placer más hay que ustedes ven? Viajes. El iPhone, ¿no? Conciertos. Miren. Aquí han dicho varias cosas que tocan carne, como decimos. El iPhone, ¿no? Yo digo, a veces, está bien. O sea, si tienes la posibilidad de tener el iPhone, el último, tienes la posibilidad. No va a afectar tu presupuesto, no va a afectar la salud económica de tu familia. Está bien, ¿ok? Pero aún así, sí, o sea, hay iPhones que están hechos. Ustedes saben que ahora en redes sociales, en el internet, hay cortometrajes o películas cortas que ya no se hacen con cámaras profesionales, se hacen con un iPhone, porque en un iPhone hay mucho de lo que un filmmaker, o sea, una persona que graba, que se apasiona por hacer películas de buena calidad, lo puedes tener en un iPhone. Hay gente que graba películas, videos con un iPhone. ¿Y cuánto creen que está este tipo de iPhone? Es muy caro. O sea, nuevamente yo les digo que si hay la posibilidad de comprarse y no afecta eso en nada a la salud económica de la familia, normal. Pero aún así, si yo tuviese la posibilidad, yo no me dedico a hacer películas. De repente, después de esto, quizá, o sea, a grabar, no hacer películas, a grabar y a subir ahí por internet. Pero creería yo que no necesitaría el último celular para hacerlo. ¿Y qué hay con ellos, con aquellos que de repente lo obtienen solamente, y esto hay que examinar nuestro corazón, ¿no? Solamente por una cuestión de encajar socialmente con las demás personas que tienen ese tipo de aparatos? Ese es el problema. O sea, no es tanto el hecho de que si tengo o no tengo el dinero, puedo tenerlo, ¿ya? Pero si mi única motivación es, yo no me puedo quedar atrás. No me puedo quedar atrás con el tipo de celular que tengo. Sí. Exacto. Exactamente. La competencia. Hay una escala, hay una pirámide, ustedes buscan por internet, se llama la pirámide de Maslow. ¿Ok? Yo subí un video, las primeras veces que estamos haciendo la clase, y hablé de las necesidades básicas versus el deseo, ¿se acuerdan? Y mi profesora de marketing me escribe en el video, hace años que no hablo con ella, y me dice, tienes que revisar la pirámide de Maslow, porque no todas son necesidades, y me dio una cátedra ahí. Entonces, porque lo hizo de buena intención. Y sí, lo que dice ya que es cierto, hay necesidades básicas y necesidades también aspiracionales. Ahí es donde debemos evaluar nuestro corazón. O sea, nosotros no estamos para solamente describir las necesidades, no, sino estamos para poder evaluar si lo que yo estoy anhelando en mi corazón es correcto a la luz de la palabra, a la luz de mi testimonio como hijo o hija de Dios. Porque si yo quiero solamente la cartera que cuesta $1,000, porque vi que
una presentadora de la televisión lo tiene y con esa cartera yo me voy a sentir más, ¿no?, más fashion que las demás hermanas, entonces ahí yo estoy pecando. Es la motivación de mi corazón. Yo puedo tener ese dinero para comprar esa cartera o para regalársela a mi esposa o para regalárselo a cualquiera de ustedes. Pero ¿con qué motivación yo les doy el regalo a ustedes? Para que ustedes me digan, su Diego está regalando montones, ¿no? Y yo voy a tratar de satisfacer una necesidad de impresionar a los demás por lo que yo tengo y no voy a usar el dinero de manera correcta, como lo vamos a ver más adelante. Entonces el derrochador dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa, todo lo despacha, lo regala, lo entrega, como ciertos jugadores de fútbol, ¿no? A sus amigotes, ven acá, porque yo me siento solo, soy peruano, me siento solo en Europa, ¿no? Vengan aquí, vengan conmigo, ¿no? Y les paga el pasaje al barbero, al cevichero, les paga, ¿y para qué? Para tenerlo cerca, para que no se sienta solo, pobrecito, ¿no? Porque tiene mucho dinero, y por eso que alrededor de jugadores hay mucha gente que se aprovecha de ellos, se aprovecha de su ignorancia, de su falta de madurez, porque el necio, ese jugador necio, ese artista necio, ese influencer necio que consigue dinero, está rodeado de personas que se aprovechan de eso y todo lo disipa, todo lo regala. La palabra de Dios es muy sabia, hermanos. Por eso que la Biblia no es un libro obsoleto. Miren toda la sabiduría que hay en Proverbios, que podemos aplicarlo el día de hoy y nuestros hijos en el mañana. ¿Ok? Entonces, el derrochador. Pero también está el ahorrador. Hay un lindo ejemplo aquí en Proverbios 6:6, que seguro lo conocen algunos o todos. Dice el proverbista, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Se acuerdan de esa fábula de la cigarra y la hormiga? ¿No? Sí la conocen, ya no la voy a repetir. Pero cómo la hormiguita trabaja en una temporada para que en la próxima tenga su alimento. Y el proverbista dice, mira la hormiga, oye tú perezoso que estás durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana, mira sus caminos y sé sabio como la hormiga, trabaja. Es decir, eso me hace recordar el ejemplo de José. Recuerdan, José en Egipto, que le dijo al faraón, tu sueño significa esto, ¿no? Que vas a tener 7 años de abundancia y luego 7 años de pobreza. Aprovecha en los años de abundancia para recoger todo lo que vas a sembrar y cosechar y luego en los 7 años de pobreza tú vas a poder vender eso. Y no solamente lo vendieron a los egipcios, sino vendieron también esos granos a los cananeos, a los hebreos, y ahí fue donde José se encuentra nuevamente con sus hermanos. Y ya esa es otra historia. Pero la hormiga, la diligencia de la hormiga, así también debemos nosotros tener esa diligencia para el trabajo y para el ahorro. En tercer lugar está el acumulador. El acumulador. Acá hay algo muy importante, voy a aclararlo bien, ¿ok? Dice 1 Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. El apóstol Pablo está condenando el querer enriquecerse. Ahora, aquí surge una pregunta inevitable. Tú dices, entonces Diego, ¿es malo ser rico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es malo ser rico? No. ¿Cuál es la diferencia con este versículo? Porque acá está diciendo el apóstol Pablo, el que quiere enriquecerse cae en tentación. No dice posiblemente, dice cae en tentación y lazo y en muchos deseos necios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Exactamente. Cuando tú no tienes recursos, por eso yo en la primera clase decía, hay muchas personas que tienen pocos recursos que codician aún más de lo que codiciaran aquellas personas que sí tienen dinero. Y muchos que tienen dinero no son codiciosos. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero y no es codicioso es porque toda su vida ha trabajado. Lo más probable, que su riqueza la haya hecho a punta de trabajo, como muchos testimonios que escuchamos por ahí en redes sociales. Por ejemplo, los dueños de AGE, han escuchado esa marca, ¿no? AGE, ¿qué más? Cola Real, Renzo Costa, o sea, marcas peruanas, o sea, empresarios peruanos que se han hecho desde abajo, como se dice, ¿no? Y que han logrado acumular riqueza, pero ellos viven de una manera muy natural, sencilla, por así decirlo. Algunos, ¿no? No sabemos la vida de todos, pero tú ves a esas personas y se visten como cualquiera que está caminando por la calle, no ostentan, no tienen cadena de oro.
porque ellos han valorado el trabajo y aún así Dios los ha bendecido con riquezas. Entonces, eso no es malo. El tener riqueza en base al trabajo, en base a los principios del buen trabajo, del buen actuar, del ser responsable con la SUNAT, con los trabajadores, con los proveedores. O sea, el Señor, pues, muchas veces bendice eso y hace que la gente tenga dinero. Lo malo está, como dice Pablo, los que quieren enriquecerse. Es decir, el que no tiene recursos muchas veces, pero está viendo la manera de cómo enriquecerse a toda costa, engañando, haciendo trampa, no pagando las deudas al banco, pero quiere más, anhela más, dinero fácil. El que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, en querer enriquecernos. Tú y yo debemos trabajar, debemos estudiar, ser buenos profesionales. Si tenemos un negocio, debemos trabajar bien ese negocio, ser responsables al 100%. Y en el camino el Señor va a ir prosperando ese buen actuar, ¿ok? Según sea el resultado de tu trabajo. Y tú vas a ver el resultado de tu buen actuar. Te van a recomendar, te van a salir más negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Esa es la diferencia. No trabajes pensando en, yo quiero ser rico, quiero tener millones, quiero irme en jet privado. No, esa no es la buena actitud. Tú tienes que tener la actitud de trabajar y trabajar, como para el Señor. Recuerda ese versículo, ¿no? Que todo lo que tú hagas sea como para el Señor. Hazlo así, ese es tu principio básico de vida. Hazlo como para el Señor. Y ya el Señor se encargará de promoverte. Él ya se encargará en su soberanía. Se encargará pero tú tienes que ser responsable. Ese es el punto. ¿Qué dice Proverbios 6, el 6 y el 8? Dice, tenemos el texto completo, dice, ve, mira la hormiga, perezoso, observa y sé sabio. Hay allí 3 verbos. Mira, observa y sé sabio. No dice intenta, dice sé sabio. O sea, primero haz una observación, un ejercicio de observación. Mira a la hormiga, cómo trabaja. Mira a este empresario, cómo se mueve, cómo trabaja, cómo trata a sus empleados. Mira a tus referentes. Saca el buen ejemplo y eso, utilízalo a tu favor. Sé sabio. La principal fuente de sabiduría es la palabra del Señor. Tenemos ejemplos de personas que se condujeron bien. Daniel y otro más del Antiguo Testamento, José y Daniel. Daniel estuvo en Babilonia y sirvió a 5 reyes. Fue un empleado público en todos esos imperios y gobiernos. O sea, Daniel fue un trabajador en un mundo secular, como decimos. Pero él se condujo bien y cada vez que hubo un gobernador, un rey nuevo, siempre Daniel estuvo allí por ser un buen ejemplo. La pregunta es, ¿somos buenos ejemplos en el lugar donde nos ha tocado trabajar? ¿La gente nos respeta por ser ejemplo para ellos, para la empresa? Si hay esto, no sé si todavía hay el empleado de la semana, el empleado del mes, ¿nuestra cara está ahí siempre? ¿O nunca hemos sido empleados del mes? Y no por querer serlo, sino por una naturalidad, una consecuencia natural de que nuestro ejemplo nos lleve a que nos promuevan. Entonces, miren, ahora, aquí sí viene lo que les dije, ¿no? ¿Cómo podemos ahorrar? De manera directa, en primer lugar. Es decir, apartando un porcentaje fijo de nuestros ingresos apenas lo recibimos. Y esto antes de gastar en cualquier otra cosa. Si tú dices, voy a ahorrar sistemáticamente, ¿no? Es una forma. Pues sí, hay 2 maneras. La manera directa es separando un dinero extra. 10% de tu sueldo, 5%, 20%. Según hagas tu presupuesto y digas, del sueldo que yo recibo, en todo mi presupuesto, yo puedo vivir tranquilamente con el 30%. Me queda el 70%. Entonces, ¿qué haces con ese 70%? Lo puedes ahorrar, puedes hacer el ejemplo que mencioné al comienzo, del interés compuesto, ver una entidad bancaria seria que te dé un buen porcentaje de intereses a lo largo de los años. Ya tú puedes ir planificando eso, ¿ok? Eso de manera directa. De manera indirecta, el otro punto, de manera indirecta, ¿cómo podemos ahorrar de manera indirecta? Reduciendo gastos innecesarios, evitando compras compulsivas, comparando precios, cuidando el uso de recursos como la luz y el agua. Por ejemplo, no sé si hacen ustedes esto en casa, hagan este ejercicio. En la noche, cuando vayan a dormir, desenchufen, desconecten no todos, pero o sea, los artefactos que bien pueden ser desconectados, como televisor, microondas, si tienen radio.
¿no? Un equipo de sonido me refiero, ventilador, por el calor que hace en Lima ahora, refrigerador no se puede, ¿no? No se puede, ya, pero todo lo demás sí se puede, creo yo. Internet creo que podría también, ¿no? Desconectas internet y ¿no? El adolescente, ¡mamá! Pero hazlo. Y te vas a dar cuenta, haces ejercicio en un mes, vas a ver que tu recibo baja. Es una forma, el agua, ¿no? El agua, hay maneras de reutilizar el agua. Ustedes vean, utilicen el TikTok, vean cómo se puede reutilizar el agua. Para eso es bueno, para eso sí es bueno, ¿no? Para ver cómo pueden ahorrar agua. Y así van a evitar también, y también evitando deudas para lo que no es indispensable. Como les decía al comienzo, ¿no? ¿Qué deudas no son indispensables? Ropa, pensaría que comida también, paseos. Yo digo comida porque, no sé, ojalá espero que no, que utilicen tarjeta, por ejemplo, de estos supermercados grandes para comprar comida. Eso es peligroso en el sentido de los intereses. Tengan cuidado, ¿ok? Tengan cuidado. Procuren usar ya sea el del día, el dinero del día, o una compra en el mercado, en la parada, en una avícola, para que les resulte más cómodo todo, al por mayor, ¿ok? Entonces, cada cuota de una deuda que ustedes pueden evitar es dinero que deja de estar disponible para ahorrar. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Cada cuota de una deuda que ustedes tienen y que se puede evitar, pero como están pagando esa deuda, se va ese dinero por ahí. Es dinero que deja de estar disponible para ahorrar. Por eso debemos cuidar los pequeños gastos, los gastos hormiga, como decíamos la semana pasada. Esos gastos, esos antojitos. Yo sé que yo también tengo antojo de varias cosas en el camino, ¿no? O no desayuné y necesito, ya, está bien. Pero todos los días, a cada rato de repente, no. Hay que ver qué es lo que está sucediendo con nuestro organismo también, por qué me está pidiendo mucho dulce, o por qué me pide mucho salado, ¿no? Y después tengo sed y me compro la gaseosa y ya empiezo a gastar y gastar y gastar y gastar. Hay que tener mucho cuidado con esos gastos hormiga, esos que nos saca del presupuesto. El siguiente punto, ¿para qué debemos ahorrar? ¿Para qué? En primer lugar, para cubrir imprevistos y emergencias, lo que hablamos al comienzo. Debemos ahorrar, y está en la siguiente diapositiva, para cubrir imprevistos y emergencias. Tengo que reparar la tubería, se rompió la tubería de la casa. ¿De dónde saco ese dinero? Ya, ¿no? De repente la esposa está en la casa y se rompió la tubería y no está el esposo y no maneja yape, pero están ahorrando ahí en efectivo. Entonces ya llamas al plomero, ¿no? Al plomero, ya lo arregló y le cuentas en la noche al esposo, ¿no? Mira que se rompió la tubería. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo pagaste? De lo que estábamos ahorrando. Ahorro para gastos imprevistos, ¿no? O de repente me fui de urgencia al hospital o a una clínica. Entonces también de lo que he ahorrado para esos imprevistos, allí. ¿Ok? El ahorro, en ese sentido, nos permite enfrentar estos imprevistos sin pánico y lo más lindo, sin endeudarnos, ¿no? Sin endeudarnos. Ese es un alivio para la familia, el afrontar una emergencia, un imprevisto, y que eso no te genere deuda porque ya has ahorrado previamente para cualquier imprevisto. En segundo lugar, para planificar y alcanzar metas futuras. Todos aquí, espero que sí, todos tenemos metas a mediano y a largo plazo. ¿Ok? Metas a mediano y a largo plazo. Estudios, una casa, un negocio. Y creo yo la meta de todos, ¿qué cosa es? La jubilación. Una buena jubilación, ¿no? Para que con tu esposa te vayas al Caribe, a Europa. Soñar no cuesta nada. O un crucero, ¿no? Todo un año por todo el mundo. Imagínate. Pero qué importante es, y justo ayer yo hablaba con Jamie acerca del interés compuesto, lo que le decía, ¿no? Que ustedes meten 10.000 soles, pero eso se recomienda hacer cuando son muy jóvenes y no necesitas ahorrar 10.000 soles. Si tú tienes 20 y tantos añitos, puedes meter al banco 500 o 1.000 soles a plazo fijo y no lo saques. Ahí Rosita, Amanda también, hace ese ejercicio. De verdad, hagan ese ejercicio si pudieran tener dinero o si sus papás le dicen, ¿sabes qué? Hablas con tu papá, mira, quisiera un ahorrito a plazo fijo, ¿no? ¿Qué es eso? Le enseñas un video. Entonces, a la edad que tienen ellas, pueden meter un dinerito así al banco a 20, 30, porque ustedes, o sea, Dios mediante, ¿no? Tampoco no es que yo voy a vivir 80 años, no. Puede ser que uno parta la presencia del Señor a temprana edad. Pero lo que sí debemos hacer es empezar a hacer el ahorro. A una edad muy temprana, puedes meter ese dinero a 30, 40 años.
50 años de repente para tu jubilación y te vas a sorprender todo el dinero que se ha trabajado solamente habiendo metido 1.000 soles hace 50, 40, 30 años atrás. Es increíble. Entonces, son formas de poder ahorrar dinero para planificar metas futuras. Qué bonito sería, ¿no?, que todos nos jubilemos y podamos disfrutar de la jubilación. Qué bonito sería. Dios puede, o sea, no es imposible, hermanos, o sea, en el sentido de que a pesar de la edad que tú tengas, que en su gracia el Señor te dé ese regalo de disfrutar de la vejez, con un ahorro pequeño o con un ahorro significativo. Y en tercer lugar, para tener con qué ser generosos y ayudar a otros. Tú dices, ¿para qué las personas, por qué Dios permite que las personas tengan riquezas y siendo hijos de Dios? Ahí está la respuesta, para tener con qué ser generosos y ayudar a otros. ¿De qué sirve tener mucho dinero si no puedes ayudar? ¿De qué sirve tener riqueza si no puedes ponerlas a disposición de la obra del Señor y también a tus hermanos, a tu familia, personas que pasan necesidad? Un anhelo bueno de nosotros es que podamos tener recursos para poder ser generosos para los demás. Y muchos hacen este voto, ¿no? Esta buena intención. Sí, cuando yo tenga dinero voy a hacer... Y una vez que tienen el dinero, ¿qué? No te conozco, ¿no? Y eso es fatal, porque el Señor nos va a pedir cuentas, no solamente de lo que... Y no esperemos tener riquezas, hermanos. No esperemos tener riquezas para compartir. El Señor va a pedir cuentas de lo que nos ha dado para administrar, sea mucho o sea poco. Sea mucho o sea poco. Tengamos en cuenta eso, hermanos, que el Señor nos va a pedir cuentas de lo que administramos. Te di esto, que no lo tuvo tu hermano que estaba en una pobreza significativa. Y claro, para ti lo que te he dado no es pues, no pasa pues el, qué sé yo, el millón, pero lo que te he dado te sirvió para vivir, tuviste que ahorrar y tuviste que ayudar a tu hermano. ¿Qué hiciste con ese dinero? No, es que me fui de viaje, no es que hice esto de acá. Nuevamente, yo no estoy en contra de que tengamos momentos de diversión, de viaje y todo, pero que nuestro corazón no solamente piense en los deleites, que son buenos, ¿ok? Los deleites son buenos, pero no solamente nos enfoquemos en eso y vivamos para eso, sino que podamos aterrizar en que podamos ayudar a los demás con los recursos que el Señor nos ha dado. Entonces, el tema está allí, es muy bonito poder hablar acerca del ahorro, hay muchas cosas más, pero el tiempo ya nos ha ganado, así que cualquier duda, cualquier pregunta posterior podemos seguir conversando, ¿ok? Hay que entender que esa persona con los valores naturales del ser humano no va a ir más allá, ¿no? Al ser irresponsable, al no cumplir con sus deudas, primero que el ejemplo que le está dando a su familia es pésimo y lo más probable es que sus hijos van a hacer lo mismo, su familia va a hacer lo mismo. Y en segundo lugar, es muy probable también que se meta en problemas judiciales, hasta incluso de ajuste de cuentas. Estoy yendo un poco más allá. O sea, es muy probable que todo lo que rodea a la persona le salga mal más adelante, por más que se dé la gran vida. Por más que se dé la gran vida. Por ejemplo, hay una persona que yo conozco, no conozco personalmente, pero sé que estafó en estas cosas piramidales, estafas piramidales, a más de 1.000 personas. Y en ese grupo hay un par de personas que ya lo han amenazado de muerte. Y la persona tiene que esconderse. Ya no puede hacer su vida normal, porque ya está amenazada de muerte. Y es una tristeza, ¿no? Y no solamente él, sino también sus hijos. O sea, hay muchas consecuencias que pueden derivar de una vida tan desordenada. Desde que ya nunca más nadie más lo tome como buen ejemplo, hasta que se le cierre también el caño financieramente, ¿no? Los bancos, personas. Pero tarde o temprano la persona va a pagar los platos rotos por su mal proceder. Tarde o temprano. Tanto aquí como en la vida eterna. O sea, para Dios esas cosas no se les escapa. Tarde o temprano, literal. O sea, tú puedes ahorita decir, sí, pero mira cómo sigue viajando, sigue comprándose ropa, yendo a buenos restaurantes, tarde o temprano. Ahorita está disfrutando aparentemente, pero si no se arrepiente, primero que le va a caer un juicio de Dios, porque no va a ser salvo.
obviamente hasta que se arrepienta. Y en segundo lugar, la justicia puede tomar también acciones. O sea, por todos lados va a perder, por todos lados. El punto es, nosotros no perdamos la paz por ese tipo de personas, no perdamos la paz, porque nos puede desenfocar, pero mira cómo yo vengo a la iglesia, hago bien las cosas, sin embargo, veo que personas que son impías les va bien y a mí me va mal. No te afanes por eso, no te afanes, el Señor tiene el control de la situación, por más que uno lo vea de otra manera, ¿ok?